Decime, y de... no terminé con... Ah, dale, dale. Te diría, sí, para no olvidarme de nadie, Leopoldo Marechal. ¿Cómo era Marechal? Contá un poquito. Un hombre muy afable. Tampoco era de... Tenía mucho más vida pública, por ejemplo, José María Rosa, que daba conferencias en muchos lados, ¿no? Que Marechal, ¿no? A Marechal lo visitábamos en su casa. No era un hombre de vida social activa. No era de vida social activa, ¿no? Muy afable. Ortega Peña y yo terminamos siendo personajes de Marechal, Barrantes y Barroso, que son una suerte de testigos de la historia, ¿no? Ahí, y además por propia confesión de Marechal, claro, nosotros lo leímos en la novela cuando apareció, que éramos nosotros dos, ¿no? ¿Ah, sí? Barrantes y Barroso. Pero qué linda historia la que me estás contando, ¿eh? O sea que el tipo no es solo... Ustedes iban como jóvenes hincha pelota a verlo a él, sino que él tomaba las cosas que... Esto habla de un tipo que recibía, que le incidía mucho lo que estaba recibiendo de parte de ustedes. No, pero todos ellos tenían un diálogo, te decía, donde no se planteaba la cosa doctoral del maestro, ¿no? Aunque eran nuestros maestros. No, lógico. Sino en el diálogo permanente, en la discusión política, en el análisis. Vamos a un corte y en el próximo vamos a seguir hablando de los maestros, vamos a mostrar a Viñas, al maestro Viñas, no me vas a contar cómo fue que él te convocó para la última locura que precisamente se llamaba Rodolfo, editar la revista Rodolfo, en homenaje a Ortega y a Rodolfo Walsh. Los violan pasando la esquina, pasa el verdugo con su picana y al tiempo que pasa me mira con ganas. Pasa un vampiro buscando una mina, pero los violan pasando la esquina. Pasa el verdugo con su picana y al tiempo que pasa... Váyase. Y Eduardo, hoy, ¿quiénes son los referentes que han reemplazado a aquellos grandes referentes? Porque recordé mientras estábamos hablando de ellos un viejo poema de Pedrito Orgambide, con quien charlamos la semana pasada con Milcíades Peña, hijo, que era un gran amigo, y que decía hace muchos años, ¿no? Decía, hay tanto y tanto y tanto tango que se muere en nosotros, marcando el final de esa generación, la edad del 30, una cosa así. Y después de haberse muerto tanto tango y tanto referente, ¿a quién tenemos hoy, año 2011, como referentes poéticos, filosóficos, populares, profundos? Bueno, amigo, un corte generacional. Nosotros tenemos a Eduardo Luis Duhalde, por ejemplo. No, tenemos una generación que se perdió, naturalmente. Que se perdió, y que la que hoy debería tener ese rol de ser referentes de las nuevas generaciones, ¿no? Yo creo que hoy es difícil encontrar, por supuesto, existen figuras. Sí. Si hablamos de teatro, hablamos de Tito Cosa, si hablamos de historia, hablamos de Galazos, podemos mencionar en cada una, pero la característica que tenían esos hombres eran de mucho peso por historia política e intelectual. Me olvidé de alguien que tuvo una enorme influencia en Ortega y en mí, creo que en toda la generación del 70, que John William Cook. Me olvidé de nombrarlo, ¿no? Entonces, o sea que de este tema, vamos a volver a Cook antes, pero de este tema habla David Viñas en esto que hemos preparado para homenajearlo contigo. La generación que se perdió, digamos. Pero me permitís que le complete. Sí. El maestro de esta generación se llama Néstor Carlos Kirchner. No estoy de acuerdo. Que sintetizó todo ese pensamiento nacional y toda la experiencia histórica de esa generación y que la volcó
de acción de gobierno. Digamos que Néstor fue el que le puso la tabla a ese escalón vacío en la escalera para subir, por el cual nos hemos caído tantas veces, y él clavó una tabla y recuperó la integridad de la escalera. Y por eso el día de muerte de Néstor aparecen tantos jóvenes, llorando y lamentando su muerte. Y vos sabés que, y haciendo quizás Néstor en su obra aquella definición extraordinaria de Eva Perón de que era el peronismo, él dijo, el peronismo es pensamiento en acción. Y eso hizo Néstor, acción concreta. Vamos a ver a David Viñas, y que maestro y de todo, ¿no? Y el establishment de este país, que podría llamarse, está emparentado, tiene un ademán inquisitorial o desde una óptica grotesca, es una especie de Herodes. Matar a todos los muchachos jóvenes que evidentemente estaban en desacuerdo con toda una estructura predominante. Los tiraron al río, me consta. Eso creo que es público y notorio. Digo, la Argentina reproduce un proceso de desintegración o de descalificación del proceso capitalista desde ya, quizá agravado con una colección de capítulos que iban como acumulando sucesivas napas geológicas, ¿no? Siniestras, la presencia de lo siniestro. Creo que es demostrable que aunque a quien he escuchado atentamente respecto de esto le pone el acento en la producción de miedo y de terror, a quien he escuchado sobre esto, e incluso lo he leído porque él ha publicado cosas especialmente considerables, como que son repetidas o reproducidas en otras intervenciones, en los trabajos de León Rosina. ¿Cómo no? Está listo. Perdone la tristeza. ¿Te gustó? Y si me permitís una canción, cuando él dice, y los tiraban al río, me consta, y hace un silencio. Sus hijos. Son sus hijos, su hijo y su hija. Él siempre fue con mucho recato de su dolor. Por eso hasta pide disculpas, ¿no? Pero... Esa frase de Vallejo, perdón por la tristeza. Qué tipo, ¿no? Que se nos fue, ¿no? Y yo te diría un peso pesado, ¿no? De los que ya Decime no una cosa, Eduardo. Sí. ¿Cómo lo lograste convencer de que sea asesor tuyo? Porque él era un anti... Primero... anti ser funcionario de un gobierno. Primero, él tenía más acuerdos con el gobierno de Néstor y de Cristina de lo que expresaba, porque él siempre decía que el intelectual no puede ser oficialista, el intelectual tiene por eso te pregunto tiene que ser crítico. Pero sin duda él vio este proceso, y eso quienes lo hemos tratado no es una cosa que simplemente lo diga yo. Él participaba de la marcha, lógicamente con algunas posiciones críticas respecto a distintos del gobierno, pero no le cabía la menor duda que habíamos cambiado la historia. Sin duda. Bueno, para aceptar acompañarte debe ser la única vez en su vida. Yo lo convencí porque además él estaba... David fue siempre esencialmente un pobre, ¿viste? Él... Bueno, en las despedidas tan lindas que hubo, a mí yo te lo dije antes de invitarte a este programa, la tuya y la de Beatriz Arlo me conmovieron mucho. Beatriz cuenta
que cuando vuelve del exilio le tuvo que dar de vivir ahí en donde escribían la revista Libro de Ellos, Punto de Vista, pues no tenía dónde... Él fue un pobre solemnidad todavía. Y él ganó la beca Guggenheim. Y la renuncia. Y la rechazó en momentos de que estaba, pero con muchísimos problemas económicos. Porque además David de su primer matrimonio tiene una hija que enferma, que él se hacía cargo y vivía muy modestamente. ¿Vive esa hija hoy? Sí. Hay una frase de Viñas que él decía que los indígenas habían sido los desaparecidos del siglo XIX. Los indígenas habían sido aquel genocidio silenciado por la historia oficial y que se recuperó luego de la obra, por ejemplo, de Osvaldo Bayer y de distintas revisiones historiográficas. Yo siento que con este gobierno se ha hecho honor a ambas causas. Sí, yo creo que en realidad hay un sector de la sociedad desaparecido con anterioridad, que son los afrodescendientes, ¿no? Los indígenas sufren el gran genocidio en el gobierno de Roca. Claro, y antes hicieron desaparecer los afrodescendientes. Sí. Es verdad. Que eran un tercio de la Claro, población. cuando el famoso tema de la epidemia de fiebre amarilla, No, de antes. tifoidea. Sí, son muchas las causas. Uno se pregunta por qué no hay negros en la Argentina como en otros países de América Como en Latina. Uruguay. Sí, como en Uruguay mismo. O ¿no? Brasil. Desaparición porque el nivel más bajo de la población, porque si bien se habla de la Asamblea del año 13, fue la libertad de vientre, la esclavitud siguió prácticamente hasta la Constitución del 53, hubo esclavos en Argentina, y luego, como los que eran esclavos domésticos, digamos, tampoco tenían una profesión con que sobrevivir, eran el escalón más pobre de la población, en los inquilinatos y sufriendo todas las consecuencias. Y no hablemos de los que eran trabajadores en las plantaciones, o si todavía hay trabajo esclavo. Si no, pregúntenle a Olmedo, que fue candidato a Lo hemos tratado en el gobernador. programa pasado, precisamente. Mi pregunta es, ¿cuánto de las políticas de Estado que se implementaron en este gobierno pueden generar políticas de reivindicación con el pasado, de reivindicación histórica, pueden generar cambios sobre el presente, sobre las violaciones de derechos humanos que aún hoy, por ejemplo, el caso del trabajo esclavo que mencionaste, se mantienen? Sí, yo creo que hay actos simbólicos de reparación histórica respecto al pasado. La vuelta obligado ha sido una. La presidenta ha dicho no hace mucho tiempo, este es un gobierno de reparación histórica, ¿no? Pero yo creo que el pasado siempre, iluminar el pasado es una forma de iluminar el presente, ¿no? Y en la lucha con los monopolios de prensa es evidente, y con el comportamiento de los sectores concentrados agroganaderos también, ¿no? Basta hacer la historia de la sociedad rural para entender qué pasó con la resolución 125. Quisiera aprovechar los últimos minutos, perdón. No, la idea de que detrás de la reparación histórica también hacia el golpe, hacia las víctimas de la dictadura militar, está también la revisión de que ese golpe tuvo, además de participación cívica, tuvo que ver con la implementación de un modelo económico. Mira, yo siempre digo que ese golpe nació el día del Rodrigazo. ¿El día? Del Rodrigazo. Es decir, el día que advirtieron que con un gobierno constitucional, aunque tuviera rasgos autoritarios y le diera poder a las Fuerzas Armadas, no se podía imponer a rajatabla un modelo, un proyecto neoliberal de concentración y de destrucción del Estado como fue el Plan Rodrigo y como... El plan Ricardo Zin, llamémoslo, por su verdadero autor, Claro, como que fue luego, ultraliberal como Zin, ¿no? que luego fue el asesor principal de Martínez Llosa.